La fría mañana argentina cubría el cielo de nubes densas, tiñendo el paisaje con tonos de gris y nostalgia. Carolina, una joven viuda, caminaba por las calles de un pequeño pueblo, envuelta en un silencio solitario, interrumpido solo por el llanto inconsolable de su hijo, Lucas. Con cada paso, el peso del pasado parecía oprimir su corazón, como si cada calle llevara consigo las memorias de un amor perdido. Intentaba calmar al pequeño, pero sus lágrimas, tan inocentes y sinceras, reflejaban el dolor invisible que ella cargaba en el pecho. Hasta que, al doblar una esquina, vio una figura familiar que jamás esperaba volver a ver. Su corazón latió más fuerte, y una chispa de duda y esperanza empezó a encenderse. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué la miraba con tanta intensidad? Mientras continuaba su caminata con Lucas en brazos, Carolina sintió una inquietud creciente. La figura de aquel hombre, con sus ojos intensos y postura rígida, despertaba en ella algo que hacía mucho estaba dormido: la curiosidad. Pero era más que eso. Había una sensación de urgencia, como si ese encuentro fuera el primer paso para descubrir una verdad hasta ahora escondida. Decidida a entender más, preguntó a algunas personas del pueblo sobre el extraño que la había observado. La pequeña comunidad, conocida por su hospitalidad, se mostró un tanto reticente, con los vecinos lanzando miradas evasivas cuando mencionaba al hombre. Esa misma tarde, al entrar en una panadería local, Carolina encontró a doña Isabel, una señora siempre bien informada sobre todo lo que sucedía en el pueblo. Isabel, al escuchar la descripción del hombre, se puso visiblemente incómoda. «Es alguien de quien no se habla mucho por acá», murmuró, desviando la mirada y manipulando los panés calientes. La viuda insistió, preguntando por qué todos parecían evitar el tema. Finalmente, con un suspiro, Isabel reveló que el hombre era conocido como Andrés, un antiguo vecino del pueblo que había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas, poco después de una tragedia que había sacudido a la comunidad. Intrigada y perturbada, Carolina regresó a casa con más preguntas que respuestas. Sentía que esa figura tenía un vínculo no solo con el pueblo, sino con algo más profundo y personal. Algo dentro de ella le advertía que debía seguir investigando, aunque esa búsqueda la llevara a lugares de su propia historia que quizás no estaba lista para revivir. A la mañana siguiente, Carolina se despertó decidida a saber más sobre Andrés. La noche había sido larga y llena de pensamientos, con recuerdos dolorosos de su difunto marido mezclándose con la imagen de aquel hombre enigmático. Algo en su corazón le decía que él no era solo un extraño. Había una conexión, algo escondido bajo las capas de misterio y silencio del pueblo. Carolina decidió ir hasta la municipalidad, donde esperaba encontrar registros o algún rastro que confirmara el pasado de aquel hombre. Cuando llegó al antiguo edificio de arquitectura colonial, el aire estaba cargado de un silencio solemne. La secretaria, una señora mayor con ojos penetrantes, observó a Carolina con una expresión desconfiada mientras ella pedía información sobre Andrés. «¿Por qué querés saber sobre él?», preguntó la mujer, en un tono casi intimidante. Carolina dudó, pero explicó que había encontrado a Andrés y que él parecía tener algún tipo de conexión con su historia. La respuesta hizo que la expresión de la secretaria se suavizara un poco. Ella susurró que, en su momento, Andrés estaba casado y esperaba un hijo, pero ambos desaparecieron misteriosamente tras un trágico accidente que había involucrado a la familia de su marido. Con esta revelación, una nueva duda se instaló en Carolina. El accidente mencionado por la secretaria correspondía exactamente al mismo año en que su marido sufrió un extraño atentado del que nunca se recuperó del todo. ¿Acaso Andrés era, de alguna manera, responsable del sufrimiento de su familia? ¿O era él otra víctima de la tragedia? Sintiendo que estaba al borde de una verdad devastadora, Carolina sabía que no podía retroceder. Era momento de confrontar el pasado. Carolina salió de la municipalidad con el corazón pesado y la mente inundada de recuerdos y nuevas sospechas. A medida que caminaba de regreso a casa, tratando de procesar la información, una mezcla de miedo y curiosidad se apoderaba de ella. Su hijo, Lucas, parecía percibir la inquietud de su madre, ya que se mantenía en silencio, como si intuyera el torbellino de emociones que la rodeaba. Al llegar a casa, Carolina se sentó en un sillón, sosteniendo a Lucas en sus brazos, y miró por la ventana, observando el paisaje tranquilo del pueblo. Pero su mente estaba lejos de allí. Los años que había pasado junto a su marido volvieron a su mente, junto con el dolor de haber perdido a alguien a quien tanto amaba. Sin embargo, ahora una nueva capa de tristeza y desconfianza se mezclaba con esos recuerdos. ¿Tendría Andrés, ese hombre sombrío, algún papel en la muerte de su marido? ¿Y por qué había reaparecido ahora, años después, justamente cuando Carolina intentaba reconstruir su vida? Determinada a no quedarse solo con dudas, decidió buscar nuevamente a Isabel, con la esperanza de que la señora pudiera ofrecerle más información sobre Andrés.
La encontró en su pequeña casa, ocupada con sus plantas en el jardín. Isabel la recibió con una mirada cautelosa, pero escuchó atentamente mientras Carolina le contaba sobre su visita a la municipalidad y lo que había descubierto sobre el pasado de Andrés. Después de un largo silencio, Isabel suspiró. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, Carolina. Pero si realmente querés seguir adelante, tenés que estar preparada para enfrentar verdades que tal vez no quieras escuchar. Esas palabras, enigmáticas y sombrías, solo intensificaron la determinación de Carolina. Estaba lista para lo que viniera. Decidida a descubrir la verdad, Carolina comenzó a darse cuenta de que la historia de Andrés estaba entrelazada con las capas más oscuras del pasado de su propia familia. Cada vez que intentaba buscar respuestas, el pueblo parecía responder con resistencia, como si el silencio de sus habitantes fuera una muralla protectora alrededor de secretos que nadie quería revelar. En medio de esto, empezó a cuestionarse sobre el papel de su marido en la historia de Andrés y qué más podría estar oculto. Un nuevo personaje apareció en escena, Jorge, un viejo amigo de su marido, que la buscó al enterarse de que Carolina andaba investigando sobre Andrés. Tenía una mirada sombría y un tono hosco, como si estuviera cansado de cargar el peso de un secreto durante demasiado tiempo. «Es mejor que te detengas acá», le advirtió, en un tono de voz casi amenazante. Carolina notó que Jorge sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. «Tu marido no era exactamente el hombre que pensabas que era», murmuró, dejándola perpleja. Las palabras de Jorge resonaron en la mente de Carolina, revelando una perspectiva perturbadora. ¿Acaso su marido, un hombre que siempre había considerado honrado y confiable, estaba involucrado en algo oscuro antes de su muerte? La duda comenzó a corroer la imagen idealizada que tenía de él, y ahora, Carolina sentía que la búsqueda de la verdad se volvía cada vez más intrincada. Con esta revelación, el misterio se volvía más denso. Andrés, Jorge, su marido, todos parecían piezas de una historia enmarañada que Carolina tendría que desentrañar, aunque el camino se tornaba cada vez más peligroso. La revelación de Jorge sobre su difunto marido provocó en Carolina una ola de inquietud y desorientación. La imagen que siempre había guardado de él, la de un hombre íntegro y devoto, empezaba a desmoronarse ante la posibilidad de secretos oscuros. Pero necesitaba pruebas, algo más concreto que las vagas y amenazantes palabras de Jorge. Decidida a entender lo que realmente había ocurrido, Carolina comenzó a buscar entre los viejos objetos de su marido en busca de cualquier evidencia. En una noche silenciosa, mientras Lucas dormía, encontró una caja escondida en el fondo de un armario, cubierta de polvo y olvidada con el tiempo. Dentro, había cartas y algunos documentos antiguos. En una de las cartas, escrita por un remitente desconocido, Carolina encontró mensajes en clave, alusiones a encuentros misteriosos y menciones al pueblo donde ahora vivía. Leyó con cuidado, y algunas de las frases parecían indicar una relación de negocios con Andrés, una conexión que jamás habría imaginado. Con cada línea que leía, Carolina sentía su corazón latir más rápido, como si estuviera espiando una parte prohibida de la vida de su marido. En una de las cartas, encontró una frase que la dejó helada: «El precio a pagar será alto, pero nuestro secreto estará protegido». La frase, enigmática y sombría, sugería que había algo más detrás del accidente que había llevado a la muerte de su marido. En conflicto, Carolina comenzó a cuestionarse su propia percepción de amor y lealtad. Ahora, estaba frente a un dilema cruel: seguir idealizando al marido que amó o aceptar que él podría haber sido parte de algo oscuro, algo que aún dejaba rastros en su vida y en la de Lucas. En los días que siguieron, Carolina no podía sacar de su cabeza los mensajes misteriosos. Cada frase, cada palabra de esas cartas parecía gritar una verdad que nunca había considerado. Su marido formaba parte de un secreto peligroso, y quizás Andrés era el guardián final de esa verdad. Con ese peso en mente, comenzó a observar el pueblo de manera diferente, dándose cuenta de que incluso las personas más comunes parecían esconder un miedo latente. Carolina decidió que necesitaba confrontar a Andrés directamente. Sin embargo, acercarse a él no sería tarea fácil, ya que evitaba los lugares públicos y parecía vivir como una sombra, siempre al margen, casi invisible para la comunidad. Una noche fría, después de acostar a Lucas, lo siguió discretamente hasta la casa que le habían indicado como la de Andrés. La casa, escondida entre árboles y rodeada por una cerca oxidada, emanaba un aire de misterio y abandono. Al golpear la puerta, Carolina escuchó pasos hesitants al otro lado, como si el propio Andrés estuviera dudando si debía abrir. Después de unos instantes, la puerta se abrió ligeramente, y él la miró con la misma intensidad y silencio que la había perturbado desde el primer encuentro. Carolina, nerviosa pero determinada, le preguntó directamente sobre su relación con su marido y lo que sabía sobre el accidente que había causado su muerte.
Andrés permaneció en silencio por un momento, pero el peso de sus palabras fue evidente cuando finalmente murmuró: «Hay cosas que tu marido nunca te contó, Carolina. Y tal vez sea mejor que nunca sepas todo». Esas palabras, pronunciadas con tono de advertencia, dejaron a Carolina aún más resuelta a descubrir la verdad, aunque eso significara revivir sus propios dolores y cuestionar el amor que alguna vez creyó verdadero. La revelación de Andrés solo profundizó la confusión de Carolina. Con cada respuesta, aparecían nuevas preguntas, y ahora estaba más convencida de que debía desentrañar la verdad, aunque el costo emocional fuera alto. La imagen de su marido, aquel hombre que había amado y en quien había confiado, se volvía cada vez más borrosa a medida que salían a la luz estas conexiones oscuras. Y esa noche, Carolina apenas pudo dormir. Los pensamientos la asaltaban sin descanso. El enigmático Andrés, la advertencia de Jorge, las cartas escondidas de su marido, todo parecía indicar que había algo mucho más grande detrás del supuesto accidente que lo había matado. Decidida a no quedarse solo con conjeturas, Carolina regresó a los documentos que había encontrado en la caja, buscando algún detalle que hubiera pasado por alto. Entre los papeles, encontró un recibo de alquiler de una cabaña en las afueras del pueblo, un lugar del que nunca había oído hablar antes. Intrigada, decidió ir a investigar. Si esa cabaña estaba relacionada con su marido, tal vez allí podría encontrar algo que aclarara el misterio. Al día siguiente, temprano por la mañana, preparó a Lucas y lo dejó con doña Isabel, quien, aunque todavía reticente, aceptó cuidar al niño sin hacer demasiadas preguntas. Carolina notó una chispa de preocupación en la mirada de la mujer, pero no tenía tiempo para explicaciones. Se dirigió hacia las afueras del pueblo, siguiendo el camino indicado en el recibo, hasta que llegó a una pequeña cabaña rodeada de árboles y en un estado de evidente abandono. Con el corazón latiendo con fuerza, empujó la puerta de madera, que cedió con un crujido, revelando un interior oscuro y cubierto de polvo. En una esquina, vio una vieja mesa de madera, y sobre ella, varios papeles apilados y una pequeña caja metálica. Temblando, abrió la caja y encontró dentro un conjunto de fotos y documentos que parecían aún más reveladores que las cartas que había descubierto en su casa. Las fotos mostraban a su marido en reuniones con varios hombres, entre ellos Andrés y Jorge, en lo que parecían ser negociaciones clandestinas. Había documentos con contratos y promesas de pagos, y en una de las fotos, su marido sostenía un mapa de la región, con zonas marcadas que coincidían con áreas donde había habido disputas de tierras. Carolina sintió un escalofrío al darse cuenta de que su esposo estaba involucrado en una red de corrupción que incluía la compra ilegal de terrenos en zonas rurales. En ese momento, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Carolina giró bruscamente y vio a Jorge de pie en el umbral, con una expresión severa y los ojos llenos de ira. «Te advertí que dejaras esto en paz», dijo con voz grave. Carolina, sorprendida y asustada, se dio cuenta de que estaba sola, sin nadie que la ayudara. Pero la rabia y la necesidad de respuestas le dieron fuerza para enfrentarse a él. ¿Por qué mi marido estaba metido en todo esto? ¿Por qué Andrés reapareció ahora?, le exigió, sosteniendo los documentos como prueba. Jorge avanzó lentamente hacia ella, con una mirada dura. «Tu marido hizo elecciones, Carolina. Elegir seguir adelante o no es tu decisión, pero te advierto, si seguís escarbando en el pasado, podés poner en peligro a todos los que amás. A veces, no saber es un regalo». Carolina sintió una mezcla de miedo e indignación. Ya no podía ignorar lo que estaba descubriendo, y mucho menos abandonar la búsqueda ahora que estaba tan cerca de la verdad. «No puedo simplemente olvidarlo», respondió con firmeza. «Si él estaba involucrado en algo oscuro, necesito saberlo. No solo por mí, sino por mi hijo. Él tiene derecho a conocer la verdad sobre su padre». Jorge la miró por un momento, como si estuviera evaluando su determinación. Finalmente, bajó la mirada y suspiró. «Hay cosas de las que no vas a poder volver, Carolina. Pero si estás decidida, entonces tenés que saber que Andrés no reapareció por casualidad. Él tiene pruebas que podrían hundir a toda la red de personas que estuvieron involucradas, incluyéndome a mí y a tu marido». El silencio se hizo espeso en la cabaña. Jorge parecía cansado, como si cargar con ese secreto le hubiera costado la vida misma. «La razón por la que reapareció es porque alguien quiere eliminar cualquier rastro de lo que pasó. No sé cómo llegó hasta vos, pero tened cuidado. Hay gente que hará lo que sea para protegerse». Carolina lo miró con una mezcla de desprecio y compasión. «Si realmente te importa protegerme, entonces ayúdame a entender qué pasó en realidad. Contame lo que sabes sobre mi marido y Andrés». Jorge asintió lentamente, resignado. «Si querés respuestas, vas a tener que hablar con Andrés. Él fue testigo de todo. Pero te advierto que no te va a gustar lo que vas a escuchar».
Esa misma noche, con las últimas luces del atardecer tiñendo el cielo de un rojo oscuro, Carolina fue a buscar a Andrés, que había aceptado encontrarse con ella en un lugar apartado, lejos de los ojos curiosos del pueblo. Cuando llegó, él la esperaba al borde de un río, con una expresión sombría. «Contame todo», exigió Carolina, sin preámbulos. Andrés la miró durante un largo momento antes de hablar. «Tu marido y yo estábamos en esto juntos. Al principio, parecía algo simple, la compra de tierras a bajo costo, algunos acuerdos bajo la mesa. Nada fuera de lo común en estos pueblos. Pero después, la cosa se complicó. Gente poderosa se involucró, y los límites se borraron. Tu marido intentó salir, pero para entonces, ya era demasiado tarde. Sabía demasiado, y eso lo convirtió en un riesgo». Carolina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Estás diciendo que lo mataron por eso?» Andrés asintió, la mirada llena de remordimiento. «La muerte de tu marido fue una advertencia. Fue el precio que tuvo que pagar por querer salirse del acuerdo. Yo logré escapar, pero no sin consecuencias. Por eso desaparecí todos estos años». El dolor y la furia se apoderaron de Carolina. «¿Y ahora? ¿Por qué volviste?» Andrés la miró con sinceridad. «Porque, como vos, quiero cerrar esta historia. Tengo pruebas, documentos que podrían acabar con todo esto. Pero también sé que, si hago públicos esos documentos, pongo en peligro a personas inocentes. Te doy una opción, Carolina. Si realmente querés justicia, te los doy. Pero será tu decisión exponer todo y enfrentar las consecuencias». Carolina respiró profundamente, mirando el reflejo de las estrellas en el río. Sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Con lágrimas en los ojos y una determinación renovada, aceptó los documentos de Andrés, consciente de que, pase lo que pase, estaba haciendo lo correcto. La verdad, aunque dolorosa, la liberaba. Su marido no era el hombre que había creído, pero ahora, por primera vez en años, sentía que tenía el control de su vida y del futuro de su hijo. Con los documentos en mano, Carolina regresó al pueblo sintiendo el peso de lo que había decidido enfrentar. Aquellas pruebas eran devastadoras: nombres, transacciones, acuerdos y amenazas, todo un entramado que vinculaba a figuras poderosas de la región, incluyendo a Jorge y a su propio marido. Era una red de corrupción que había pasado desapercibida durante años, sostenida por el silencio y el miedo de todos los involucrados. Al llegar a su casa, guardó los documentos en un lugar seguro y pasó horas en vela, contemplando los rostros de aquellos que una vez había considerado amigos y vecinos. El pueblo entero parecía estar manchado por estos secretos. Ahora, la pregunta era, ¿qué hacer con esa información? La mañana siguiente, Carolina tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y la de muchos otros en el pueblo. Se dirigió a la estación de policía de la ciudad más cercana y pidió hablar con un inspector de confianza, alguien ajeno a la comunidad que no estuviera involucrado en la red de corrupción. Aquel oficial, al escuchar su historia y ver las pruebas que llevaba, no tardó en comprender la magnitud del caso. «Señora, esto es serio», le dijo el inspector, con el rostro grave. «Lo que está revelando podría llevar a juicios importantes y a muchos de sus vecinos a la cárcel. Pero también se expone usted misma y a su hijo a represalias. ¿Está segura de que quiere seguir adelante?» Carolina asintió, firme. Sabía que ya no podía dar marcha atrás. «Es lo correcto», respondió, con voz firme. «Y no voy a vivir más con miedo. Quiero que mi hijo crezca en un lugar limpio, sin sombras ni secretos». A partir de ese momento, se inició una investigación oficial. Agentes comenzaron a visitar el pueblo, entrevistando a testigos y reuniendo pruebas adicionales. La presencia de los policías despertó nerviosismo en la comunidad y no tardaron en circular rumores. Algunos vecinos miraban a Carolina con recelo, otros con admiración. Muchos sabían, o al menos sospechaban, que ella estaba detrás de la investigación que estaba desmantelando el sistema de poder del pueblo. Jorge, al verse acorralado, intentó confrontarla. La encontró una tarde mientras ella compraba pan en la despensa del pueblo. Se acercó con una expresión dura, pero Carolina lo miró directamente a los ojos, sin un atisbo de miedo. «Estás cometiendo un error», Carolina le susurró en tono amenazante. «Lo que estás haciendo no solo nos va a arruinar a nosotros, sino a vos también. Nadie te va a ver como una heroína». «Todos te van a culpar». Carolina lo miró con calma y le respondió: «Prefiero ser culpada por decir la verdad que vivir toda mi vida rodeada de mentiras. Ustedes destruyeron mi vida, arruinaron mi familia y me ocultaron la verdad durante años. Esto es lo mínimo que puedo hacer». Con esas palabras, se dio la vuelta y dejó a Jorge allí, derrotado y furioso, sabiendo que ya no tenía poder sobre ella.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de detenciones, interrogatorios y revelaciones. Andrés, que había accedido a testificar a cambio de protección, dio su versión completa de los hechos, confirmando el rol de cada uno en la red de corrupción y exponiendo el asesinato del marido de Carolina como un intento de silenciarlo cuando quiso salirse del acuerdo. Jorge y otros implicados fueron detenidos, y el caso se convirtió en noticia en toda la región. Para Carolina, el final del proceso fue una mezcla de alivio y desconsuelo. Había hecho justicia, pero el precio emocional era alto. Había destruido la imagen que tenía de su marido y se había ganado la desconfianza de muchos en el pueblo, pero también sentía que, por primera vez, podía mirar hacia el futuro sin cadenas. El día en que terminó el juicio, Carolina llevó a Lucas al río, el mismo lugar donde había confrontado a Andrés por primera vez. Mientras miraba el agua fluir, le explicó a su hijo, de la forma más sencilla que podía, lo que había hecho y por qué. Lucas, aunque todavía muy pequeño para entender todo, la miró con esos ojos grandes e inocentes y le dijo: «Mamá, ¿ahora estamos seguros?». Carolina sonrió, con lágrimas en los ojos, y lo abrazó. «Sí, mi amor. Ahora estamos seguros». El tiempo pasó, y Carolina decidió quedarse en el pueblo, reconstruyendo su vida desde cero, con una fuerza renovada y una paz que no había sentido en años. Con el tiempo, la gente del lugar empezó a mirarla de otra manera, reconociendo su valentía y su determinación por hacer justicia. Y así, la historia de Carolina se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia para el pueblo. Muchos aún susurraban sobre los secretos del pasado, pero para Carolina y Lucas, el futuro finalmente era un lugar de esperanza, un espacio donde podían vivir sin miedo, libres de las sombras que alguna vez los habían atormentado. Si la historia de Carolina te conmovió, asegúrate de suscribirte al canal para conocer más historias impactantes. Mira el siguiente vídeo y sigue las siguientes narrativas llenas de misterio e inspiración.